El capítulo 7 del primer libro de los Reyes describe la etapa final del gran proyecto constructivo de Salomón, enfocándose tanto en sus edificaciones civiles como en la fabricación de los utensilios del templo. A diferencia del capítulo 6 centrado en la estructura del templo, este capítulo resalta la organización administrativa, la riqueza del reino y la excelencia artesanal que caracterizaron el apogeo del reino salomónico. El texto muestra cómo la sabiduría concedida por Dios a Salomón se expresa no solo en lo espiritual, se expresa también en el orden político, judicial y cultural del reino. Sin embargo, también introduce una tensión teológica. Mientras el templo se construye para la gloria de Dios, las extensas obras palaciegas y las alianzas internacionales anticipan desafíos espirituales que se harán evidentes más adelante. Así, el capítulo 7 del primer libro de los Reyes prepara al lector para la dedicación del templo, subrayando que la verdadera grandeza del reino no reside únicamente en su esplendor material, sino en su fidelidad al Dios del pacto. Perlas del primer libro de los Reyes. Gracias te damos, bendito Dios, en este día. Gracias por cada una de tus bendiciones. Y gracias, Señor, porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 7 del primer libro de los Reyes. Te rogamos, Señor, que tú nos ilumines y nos ayudes a entender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando a buscar las perlas del capítulo 7 del primer libro de los Reyes. ¿Qué perlas, qué enseñanzas podemos encontrar en este capítulo que nos habla acerca de las edificaciones que hizo Salomón? Les animo a continuar con su estudio sin fallar. Separemos un día para el encuentro con Dios. La primera hora del día debiera ser el día o el momento en el cual nosotros nos encontremos con el Señor y seamos alimentados por su palabra. Comparta, anime, motive. Tiene usted sus redes sociales. Comparte en sus redes sociales estos estudios. ¿Cuál es el objetivo general del capítulo 7? Mostrar la manifestación de la sabiduría, el orden y la prosperidad del reino de Salomón mediante la descripción detallada de sus construcciones civiles y de los utensilios del templo, destacando que la verdadera grandeza del reino está subordinado al propósito cultural y al pacto con Dios, preparando el marco teológico para la dedicación del templo. Los objetivos específicos. 1. Describir las edificaciones civiles de Salomón. Evidenciar la organización política, judicial y administrativa del reino, mostrando el alcance del poder real y la estabilidad del gobierno. 2. Resaltar la excelencia artesanal puesta al servicio del culto. Presentar la labor de Hiram de Tiro como ejemplo de sabiduría práctica y habilidad técnica otorgadas por Dios. 3. Detallar los elementos simbólicos del templo, explicar el significado teológico de las columnas, el mar de bronce y los utensilios, subrayando conceptos como estabilidad, fuerza, pureza y santidad. 4.
enfatizar la abundancia y el esplendor del reino, mostrar cómo la riqueza material refleja el cumplimiento de las promesas divinas a David, sin perder de vista la responsabilidad espiritual del rey. 5. Preparar el relato para la dedicación del templo. Conectar la finalización de los utensilios y muebles sagrados con el acto litúrgico que consagrará oficialmente el templo al Señor. Y 6. Introducir una advertencia implícita. Señalar de manera anticipatoria la tensión entre la fidelidad al pacto y el uso del poder que será desarrollada en los capítulos posteriores. Estos objetivos específicos nos llevan a algunos temas principales. 1. La prosperidad y estabilidad del reino de Salomón. Las extensas construcciones civiles y la abundancia de materiales reflejan el apogeo político, económico y social del reino bajo la bendición divina. 2. La sabiduría aplicada al gobierno y a la administración. La organización de los palacios, pórticos y espacios judiciales muestra que la sabiduría de Salomón se expresa en decisiones prácticas y estructurales, no solo en palabras. 3. La excelencia y el detalle en el servicio a Dios. La minuciosa descripción de los utensilios del templo subraya que el culto al Señor exige cuidado, belleza y dedicación, no improvisación. 4. El simbolismo teológico del mobiliario del templo. Elementos como las columnas, Jaquín y Boaz, el mar de bronce y los basamentos comunican verdades espirituales sobre la fuerza, la estabilidad, la pureza y la santidad de Dios. 5. La integración de lo civil y lo sagrado. El capítulo muestra una continuidad arquitectónica y conceptual entre las obras del reino y el templo, indicando que toda la vida nacional debía estar orientada bajo la autoridad de Dios. Y 6. La tensión entre gloria material y fidelidad espiritual. Aunque el esplendor del reino evidencia la bendición divina, el texto anticipa el peligro de que la riqueza y el poder resplandecen, ¿no? O desplacen la centralidad de Dios, tema que se va a desarrollar más adelante. ¿Y qué casos psicológicos encontramos en este capítulo? Recuerde, donde está el ser humano, allí hay muchos casos psicológicos. Primer caso, Salomón y la sobreinversión en el logro. Riesgo de identidad basada en el desempeño. Salomón muestra un perfil de alto funcionamiento con riesgo de autoestima contingente al rendimiento, donde el valor personal se asocia a productividad, éxito y reconocimiento. Cuando la identidad se sostiene principalmente en el logro, la persona es vulnerable a burnout o quemarse en el trabajo, ansiedad de desempeño y desplazamiento de valores centrales. ¿Cómo afrontar una situación como esta? Hay que hacer ejercicio de valores, distinguir quién soy versus lo que hago. También hagamos una práctica reflexiva, revisar semanalmente qué decisiones fortalecen tu identidad espiritual y no solo la eficiencia. Y en el liderazgo, incluir espacios de reposo y evaluación ética, no solo de los resultados. 2. Alianzas estratégicas y disonancia interna, conflicto de valores, la casa de la hija de Faraón.
Aquí se observa una disonancia cognitiva, decisiones políticamente convenientes que entran en tensión con convicciones espirituales. La disonancia ocurre cuando tus conductas chocan con tus valores. La disonancia también ocurre cuando se racionalizan decisiones para reducir el malestar interno. Empezamos a buscar justificaciones para nuestras acciones. A largo plazo, esto debilita la coherencia personal. ¿Qué hacer en situaciones como esta? Miren, hay una técnica conocida como el ABC. A, pensamiento; B, emoción; C, conducta. Identificar qué se gana y qué se pierde con ciertas decisiones. Ayudar, ¿no? Mire, podemos ayudarnos a verbalizar las tensiones internas sin negarlas. Hay que exteriorizar esas tensiones que tenemos dentro. Si los negamos, ya estamos en problemas. Y esta pregunta te podría servir. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de mis valores centrales? ¿Me acerca o me aleja de Dios? 3. Hiram de Tiro y la identidad integrada. Competencia más sentido. Hiram es un artesano experto lleno de sabiduría, como dicen los versículos 13 y 14. Hiram representa una identidad vocacional saludable, donde habilidades técnicas, herencia cultural y propósito trascendente están integrados. La integración identidad-vocación, cuando ambas cosas van de la mano, ¿no?, se reduce la alienación laboral, aumenta la motivación intrínseca, eso que fluye de dentro, favorece el bienestar psicológico. Por eso se recomienda a las personas, si vas a trabajar, trabaja en lo que a ti te gusta. Si vas a estudiar una profesión, estudia una profesión que a ti te nazca. Aquello que tú llamas hobby, debieras convertirlo en tu medio de trabajo. ¿Cómo ponerlo en práctica? Identificar talentos personales y su impacto en otros. También vamos por la psicoeducación vocacional. El trabajo no solo es medio económico, sino espacio de sentido. Trabaja en lo que más te gusta, en los dones que Dios te ha dado. Los jóvenes debieran hacer ejercicios, por ejemplo, de narrar su historia personal, mi historia, mis dones, mi contribución. Cuanto vas narrando, y si los escribes, mucho mejor. En la medida que escribes y lees tu historia, te darás cuenta de muchas cosas. 4. El simbolismo del orden y la necesidad de estructura psicológica. Hay un detalle meticuloso del mobiliario y el utensilio. El énfasis en el orden refleja la necesidad humana de estructura, especialmente en contextos de responsabilidad elevada. La estructura psicológica reduce la ansiedad, aumenta la sensación de control y facilita la regulación emocional. La falta de orden interno suele manifestarse como confusión, impulsividad o estrés crónico. ¿Cómo afrontar situaciones como estas? Hay que tener rutinas claras, horas de sueño, trabajo, tiempo dedicado a la vida espiritual. Uso de agendas emocionales, identificar momentos de sobrecarga. Y quizás sea necesario una terapia cuando las cosas están muy complicadas, para trabajar los límites, las prioridades y la organización del tiempo. Por último, abundancia material y riesgo del desplazamiento espiritual. Dice el versículo 47 que hay una cantidad incalculable de bronce y oro.
La abundancia puede activar un fenómeno conocido como desplazamiento motivacional, donde lo material comienza a ocupar el lugar de lo significativo. A eso el apóstol lo llama, que el problema no está en la riqueza, sino en el amor a la riqueza. El bienestar económico no garantiza bienestar psicológico. Hay riesgos asociados. Entre los riesgos asociados tenemos la sensación de vacío existencial, la dependencia del estatus, la pérdida de sentido. Para evitar situaciones de esta, hay que incorporar prácticas de gratitud intencional, dar gracias, recordar que lo recibimos, no es que lo producimos. Hay que evaluar la relación emocional con el dinero y el éxito. Y dentro de la consejería se podría reforzar el propósito del servicio y la trascendencia. ¿Qué tan trascendente es todo esto que estoy haciendo? Primera de Reyes capítulo 7 no solo describe arquitectura, sino dinámicas psicológicas profundas, identidad, coherencia interna, vocación, orden vocacional, manejo de la abundancia. El texto invita a una salud psicológica alineada con valores donde el desarrollo externo no eclipse la integridad interna. Ingresemos al versículo por versículo. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó, dice, toda. Salomón tarda 13 años en edificar su casa. El contraste implícito con los 7 años del templo no es accidental. Aquí el escritor introduce una tensión entre lo civil y lo sagrado. Evaluar prioridades. ¿Qué consume más tiempo y recursos en nuestra vida? ¿Nuestra preparación para el reino de los cielos o nuestra preparación para esta vida? ¿Qué es lo que está ocupando más tiempo? Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. La casa del bosque del Líbano destaca por el cedro y la repetición de columnas. Evoca poder, estabilidad y riqueza real. El liderazgo visible comunica mensajes. La forma también educa. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Las ventanas alineadas sugieren orden y simetría, rasgos de sabiduría práctica. El orden externo puede reflejar también que hay claridad interna dentro de nosotros. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban enfrente a las otras en 3 hileras. Puertas y marcos en perfecta correspondencia. Una lección de unidad arquitectónica. Miren aquí la perla que encontramos. Coherencia entre valores, palabras y acciones. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. El pórtico de las columnas funciona como espacio público administrativo. El ejercicio de autoridad requiere espacios de transparencia. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. El pórtico del trono subraya la función judicial del rey como representante del orden divino. Toda autoridad debe ejercerse con justicia y rendición de cuentas.
Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. La casa de la hija de Faraón introduce alianzas políticas que anticipan conflictos teológicos. Las decisiones estratégicas deben evaluarse a la luz de los valores de nuestras creencias. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio, alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. ¿Qué encontramos aquí? Materiales costosos y unidad constructiva entre el palacio y el templo. El reino se presenta como estable y próspero. La excelencia no es contraria a la fe, pero exige vigilancia espiritual. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram. Salomón convoca a Hiram reconociendo la necesidad de dones especializados. El liderazgo sabio delega y reconoce talentos. ¿Quién era Hiram? Hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda la obra. Hiram es descrito como o con un lenguaje de sabiduría artesanal. La habilidad es un don de Dios. Integrar fe y vocación profesional es de sabios. Repito, la integración de la fe y la vocación profesional es de sabios. Por eso, si tú eres un joven y piensas qué estudiar, tu profesión debería de ir en consonancia con tus creencias, con tus valores. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y el otro igual. Las 2 columnas de bronce no sostienen estructura. Su función es simbólica. No todo lo valioso es utilitario. Lo simbólico también edifica. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Aquí nos encontramos con la parte decorativa, decoración con granadas, fertilidad y vida, belleza asociada a la santidad. El cuidado estético puede ser una expresión de reverencia. La descripción del templo, así como cuando estudiamos Éxodo tuvimos la descripción del santuario, usted se dará cuenta que hay perfección, hay belleza. ¿Se da cuenta? Todo lo que debe formar parte de la adoración.
Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo lo llamó Boaz. Nombres: Jaquín, él establecerá, es el significado. Y Boaz, en él hay fuerza. Teología en la arquitectura. Todo comunica, todo debe dar gloria a Dios, como dice el apóstol Pablo en su carta. Todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Debemos recordar que la estabilidad proviene de Dios. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Conclusión de la obra de las columnas. El escritor marca el progreso hacia la consagración. Todo lo que inicies debes de terminarlo. Hay que celebrar hitos sin perder el propósito final. Tus avances, tus logros deben ser festejados porque has dedicado tiempo y entrega. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro. La fuente grande, la fuente principal, perfectamente redondo. Preste atención, perfectamente. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, los cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido al mismo tiempo. Y descansaba sobre 12 bueyes, 13 miraban al norte, 3 miraban o 3 al norte, 3 al occidente, 3 al sur, 3 al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El mar de bronce para la purificación sacerdotal tiene dimensiones que evocan plenitud. La cercanía a Dios requiere procesos de limpieza y preparación. Recuerden que las fuentes de agua estaban allí delante de la puerta del lugar santo para que quien ministre se lavara. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. Esas 10 basas servirían para las 10 fuentes. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Basamentos móviles con iconografía poderosa, funcionalidad y simbolismos unidos. Aquí nos encontramos con una gran perla. Diseñar estructuras que sirvan al propósito, no al revés. La estructura debe servir al propósito. Toda esta estructura era ¿para qué? Para las fuentes. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma anchura del remate, y de codo y medio. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de la basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma.
¿Qué encontramos aquí? Detalle técnico exhaustivo. El texto honra el trabajo bien hecho, la simetría, la belleza. La minuciosidad también es espiritual. Jesús habla mucho acerca de las pequeñas cosas. Y las pequeñas cosas son los que marcan la diferencia. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una alrededor otros adornos, grabados según la capacidad de cada espacio, dice su palabra. Aquí hay una sabiduría contextual. Miren, aquí encontramos una perla preciosa. Hay que aprender a adaptar recursos a las necesidades reales. Y esto podríamos nosotros explayarlo dentro, por ejemplo, de lo que es presupuesto personal, presupuesto familiar. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida, de una misma entalladura. ¿Para qué hizo? Para las 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos de agua y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. La distribución ordenada de las fuentes nos habla de que el culto es un culto organizado, no improvisado. La vida espiritual saludable incluye planificación. Repito, la vida espiritual saludable incluye planificación. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. La culminación de la obra de Hiram, aquí nos encontramos con un lenguaje de cierre. Hay que reconocer y agradecer a quienes sirven fielmente. Nunca seamos desagradecidos. Siempre hay que reconocer a quienes sirven con fidelidad. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las columnas. Aquí se va a hacer un resumen, una repetición intencional de los elementos. Hay un énfasis en la totalidad y en la abundancia. 400 granadas, las 10 basas y las 10 fuentes, calderos, paletas, cuencos, todos los utensilios que Hiram hizo el rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Dios merece una entrega completa, no parcial. ¿Cuántas perlas nos entrega el relato histórico de todo lo que contenía el templo? Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Hay una producción. ¿Dónde se produce? En el Jordán. Hay una referencia histórica concreta. La fe se encarna en lugares y tiempos reales. La fe no es simplemente un asunto mental. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. El peso de bronce no se calculó. Aquí hay una hipérbole de abundancia. Se utilizó tanto que se perdió la cuenta. La provisión divina supera la contabilidad humana. ¿Recuerdan lo que dice Malaquías 3:10? Traigan los diezmos y las ofrendas y yo les voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo.
Aquí se nos hablan de utensilios de oro para el lugar santo, la máxima santidad. Lo más valioso debe reservarse para Dios. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Aquí se incorporan los tesoros dedicados por David. Hay una continuidad del pacto. Honrar la herencia espiritual recibida es algo que nunca debemos dejar de hacer. En el libro de Primera de Crónicas se nos habla cómo es que David había reunido materiales necesarios para la construcción del templo, porque su sueño no desapareció cuando Dios le dijo que no podía construir. El primer libro de Reyes, capítulo 7, presenta un reino ordenado, próspero y sabio, pero deja abierta la pregunta clave: ¿se mantendrá la fidelidad cuando la gloria externa alcance su punto máximo? Eso lo vamos a responder en los estudios que vienen. De todo lo dicho, resumamos en 8 perlas. 1. La excelencia es una forma de honra. Dios es honrado cuando lo que hacemos, especialmente lo que le ofrecemos, se realiza con cuidado, calidad y dedicación. ¿Cómo hacerlo? Elevar estándares personales sin caer en perfeccionismo. Revisar el trabajo propio preguntando: ¿haría esto igual si fuera directamente para Dios? Capacitarse continuamente en el área de servicio o profesión. Segunda perla: el orden externo refleja madurez interna. La precisión, simetría y organización del templo muestran que el orden no es superficial, sino expresión de sabiduría. En nuestra vida debemos establecer rutinas estables, horarios, prioridades, descansos. Debemos organizar espacios físicos y emocionales. Debemos practicar la planificación semanal con evaluación consciente. Tercera perla: no todo lo valioso es visible o funcional. Las columnas Jaquín y Boaz no sostenían el edificio, pero sostenían el mensaje teológico. Hay que valorar disciplinas invisibles como la oración, la reflexión, la formación del carácter. Invertir tiempo en lo que no genera aplausos inmediatos. Medir éxito por fidelidad, no solo por resultados. 4. La identidad debe estar anclada en Dios, no en el logro. El contraste entre la duración del palacio y del templo revela el riesgo de desplazar prioridades. Evaluar regularmente en qué se invierte más tiempo y energía. ¿En tu preparación para el encuentro con Dios o en tu preparación para esta vida? Practicar silencio y descanso como actos de fe. Recordar que el valor personal procede o precede al desempeño. 5. La sabiduría reconoce y delega dones. Salomón no hace todo. Convoca a Hiram y confía en su pericia. Hay que identificar talentos ajenos y darles espacio. Aprendamos a delegar sin microgestionar. Reconocer públicamente el trabajo de otros. 6. La belleza también comunica verdad. La riqueza estética del templo enseña que Dios no desprecia la belleza, la redime. ¿Qué hacer en nuestra vida? Cuidar la forma en que se comunica, lenguaje, estética, tono, embellecer los espacios de servicio y encuentro, valorar el arte como medio de formación espiritual. 7. La abundancia requiere mayor responsabilidad. La cantidad incalculable de bronce y oro es bendición, pero también es una prueba. Debemos practicar gratitud consciente
y ser generosos. Debemos revisar la relación emocional con los recursos, cómo nos estamos relacionando con nuestros recursos y convertir la prosperidad en servicio, no en autoexaltación. Y 8, la fidelidad es una obra intergeneracional. Salomón integra los tesoros dedicados por su papá, rey David. Honrar la herencia espiritual recibida, transmitir valores más que logros, construir pensando en quienes vendrán después, nos dice mucho. Habla de nosotros qué tanto consideramos a los que ya no están entre nosotros. El capítulo 7 del primer libro de Reyes enseña que una vida bien construida combina excelencia, orden, belleza y propósito, pero solo permanece firme cuando está anclada en Dios. Las verdaderas perlas no están en el oro del templo, sino en la sabiduría para vivir. Que Dios te bendiga. Amén.